Bienvenidos a la cuarta ronda del match por el título de campeón del mundo de humanos entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi. Soy Research 0, la inteligencia artificial que te va a guiar durante todo el match para ayudarte a entender las jugadas que hacen estos dos genios del tablero. Veamos la partida. En esta ocasión, Magnus se desvía de lo que jugó en la segunda ronda del match y empieza con la jugada E4. Y tras E5 y caballo F3 tenemos la primera sorpresa, y es que Nepomniachtchi decide jugar con caballo F6, planteando la defensa Petrov, una de las respuestas más sólidas contra E4. Y digo que es una sorpresa porque se trata de una defensa que no suele jugar normalmente, aunque sí que es cierto que la empleó en el pasado torneo de candidatos precisamente para ganar con negras a Guangzhou, por lo que quizá Magnus la tenía mirada. Aquí existen muchas maneras de jugar, desde jugar con caballo C3, pudiendo transponer a una apertura 4 caballos tras caballo C6, o continuar con la jugada D4, planteando un ataque en el centro. Pero Magnus decide jugar con caballo por E5, entrando en la línea principal, tras D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, fil D3, fil D6, enroque y enroque, donde podemos ver por qué tiene tanta fama de sólida esta defensa. Y es que, si os fijáis, estamos en una posición totalmente simétrica, la estructura de peones es totalmente igual en ambos flancos. Y esta simetría en la posición permite a las negras poder jugar de una manera muy sólida y forzar y secar la lucha desde el principio. Aún así, hay que decir que el blanco tiene opciones de complicar la partida, pero está en su mano hacerlo o no hacerlo. Si no lo hace y juega más pasivo, o juega con un desarrollo lento de las piezas, podemos llegar a obtener una posición que acabe en tablas muy rápidamente. Por tanto, Magnus decide no esperar y juega ya C4, golpeando en el centro, forzando a la jugada C6 y rompiendo ligeramente esta simetría, ya que ahora el blanco está un poco más activo que las negras. Y aquí dispone de múltiples maneras de continuar, tanto jugar con dama C2, caballo C3, dama B3 o incluso la que hizo en la partida, la jugada torre 1, poniendo presión sobre el caballo D4 y prácticamente forzando a las negras a jugar alfil F5. De manera que ahora las blancas pueden continuar con la jugada dama B3, aprovechando que el negro ha desarrollado su alfil por F5 y ahora el peón de B7 no está defendido. Por tanto, las negras ahora tienen que hacer algo para defenderse de esta amenaza. La idea principal, o la que se ha venido jugando durante más años, es la jugada caballo A6. La idea es que ahora las blancas no pueden capturar en D5, evidentemente, ya que tras C por D, dama por D5, existe la descubierta, alfil por H2, jaque, y ahora las negras ganan la dama, y las blancas tampoco pueden capturar en B7, ya que tras caballo B4, ganando un tiempo al amenazar el alfil, que encima no se puede mover porque las negras pueden jugar con caballo C2, fuerza a las blancas a jugar con torre 3 y tras dama F6, las negras no solo han activado todas sus piezas, mientras las piezas de las blancas están aún sin desarrollar, sino que están amenazando ganar la dama y es prácticamente imposible para el blanco salvarla. Por tanto, tras caballo A6, las blancas suelen continuar con la jugada C por D5, C por D5 y simplemente caballo C3, planteando una posición muy sólida tras alfil E6. Sin embargo, Nepomniachtchi prefirió no entrar en esta variante y decidió defender el peón con la jugada dama D7, también una jugada muy natural que simplemente mejora la dama y le pasa la pelota al blanco preguntándole cómo quiere continuar. Carlsen continúa con su desarrollo con la jugada caballo C3, prácticamente forzando a caballo por C3 y, tras alfil por F5, dama por F5 y b por C3, vemos que aquí las blancas han debilitado un poco su estructura de peones, ya que ahora la conforman 3 islas de peones. Pero, gracias a estar amenazando el peón de B7, fuerzan a las negras a jugar B6 y, tras C por D5 y C por D5, vemos que ahora el negro también se queda con una estructura débil de peones, ya que no solo tiene 3 islas de peones, sino que además el peón de D5 está muy débil. De momento la posición se mantiene muy igualada, pero al menos ahora existe este desequilibrio en la estructura de peones, lo cual puede derivar en un final de partida muy interesante, que de hecho es a lo que vamos a llegar tras la jugada dama B5, a la que Nepomniachtchi responde con dama D7, ya que la amenaza de dama B5 era que si las negras juegan simplemente con caballo BD7, ahora las blancas estarían absolutamente ganadas tras la jugada dama C6, amenazando el alfil de D6, que ahora no se puede retirar, ya que a la columna E no puede ir porque está controlada. Si mueve a F4 tras el cambio de alfiles, el caballo de D7 queda en el aire y las blancas ganan pieza, y si juega con alfil B8, con idea de que si las blancas capturan en A8, jugar a alfil por H2 jaque y tras rey por H2, ganar la dama, simplemente tras alfil B8, las blancas pueden jugar, por ejemplo, con alfil A3 o simplemente con la elegante rey H1, haciendo que ahora alfil por H2 no sea jaque y, curiosamente, las negras no tienen ninguna manera de salvar la torre de A8, por lo que en la siguiente jugada las blancas la van a capturar. Así que Nepomniachtchi
está forzado a jugar con la jugada dama d7, ofreciendo el cambio de damas, el cual Magnus acepta, pero sí en sus términos, es decir, juega la jugada a4, de manera que si ahora las negras quieren cambiar damas, tal y como sucedió en la partida, las blancas consiguen un fuerte peón en b5. ¿Y por qué es un fuerte peón? Pues ahora lo veremos. Y es que hemos llegado a un final que, a pesar de parecer muy igualado, ambos jugadores deben de jugar de forma muy precisa si no quieren cometer un error que les cueste la partida. De hecho, aquí lo primero que deben hacer las negras es solucionar el problema que tienen con el peón de a7, que se encuentra fijado por el peón de b5, que además dificulta el desarrollo del caballo, ya que le está robando la casilla de c6. Además, las blancas tienen la torre en la columna A y están, desde el principio, presionando el peón de a7 y dificultando el desarrollo de la torre de a8. Y en cualquier momento podrían, por ejemplo, jugar con torre a2 o con torre a4, desarrollar el alfil, doblar torres y ejercer muchísima presión sobre el peón de a7. Así que, como veis, las negras tienen que ir con cuidado en cómo quieren jugar. Por tanto, y de forma muy correcta, Nepomniachtchi decide continuar con la jugada a5, planteándole a Magnus la primera gran pregunta estratégica de la partida, ya que ahora debe decidir qué posición quiere jugar. Por un lado, puede simplemente jugar b por a6 y capturar al paso, donde tras caballo por a6, alfil a3, alfil por a3 y torre por a3 va a jugar un final donde puede presionar el peón de b6, mientras que las negras intentarán hacer lo propio con el peón de c3. Sin duda, esta puede parecer la opción más lógica para continuar, ya que las blancas tienen una ligerísima ventaja y van a conseguir presionar el peón de b6 y generar bastante contrajuego. Pero está claro que les va a ser muy pero que muy difícil conseguir algo más que eso, ya que solo presionando el peón de b6 no van a conseguir ganar la partida y las negras van a poder defenderse rápidamente y solidificar la posición. Por tanto, Magnus decide contra a5 no capturar al paso y jugar con la jugada caballo h4, una jugada muy pero que muy interesante, ya que mantiene todas las opciones abiertas y plantea una partida que se va a definir a nivel estratégico. Veamos qué posición tenemos tras caballo h4. Por un lado, las negras se han librado de su debilidad de a7. De hecho, ahora se ha convertido en su mejor baza, ya que el peón de a5 está pasado y protegido y en cualquier momento puede generar un contrajuego bestial, ya que las blancas van a estar siempre pendientes de evitar la coronación del peón. Además, las negras disponen de la posibilidad de atacar por la columna C, pudiendo así activar su torre y conseguir buen contrajuego. Por otro lado, tras caballo h4, las blancas inician un plan muy dinámico. Están amenazando la jugada caballo f5 y una vez el alfil mueva, jugar con caballo 7 jaque y capturar el peón de d5. Por tanto, fuerzan prácticamente a las negras a jugar g6, tal y como sucedió en la partida, y continúan con g4. Una idea muy interesante, y es que ahora su idea es llevar el caballo a g2 y de g2 a e3, consiguiendo presionar el peón de d5 y buscando atar a las piezas negras a la defensa. Por ejemplo, tras caballo d7, caballo g2, si ahora las negras juegan con caballo f6, anticipándose a caballo e3, las blancas pueden simplemente jugar alfil h6, y tras torre f de 8, alfil g5, clavando el caballo, forzando a rey g7, y ahora, tras caballo e3, podemos ver que el blanco tiene todas las piezas activas, la torre situada en una buena columna, la torre en la columna A parando el peón de a5, el caballo en e3 presionando en d5 y el alfil de g5 clavando el caballo de f6, y las negras están totalmente pasivas. El rey está simplemente defendiendo el caballo no se puede mover porque está clavado, el alfil de d6 realmente no está haciendo nada ya que no tiene ninguna amenaza, y la torre de 8 simplemente se limita a defender el peón de d5. Quizá para evitar llegar a este tipo de posiciones, que son precisamente la especialidad de Magnus Carlsen y las que mejor convierte en victoria, Nepomniachtchi decide, tras la jugada caballo g2, no quedarse pasivo y juega con la jugada torre fc8. Su idea es dar el peón de d5 a cambio del de c3 y así, aunque las blancas consigan un peón pasado, conseguir activar sus piezas. De hecho, la partida continuó con alfil f4, forzando un cambio de alfiles que favorece al blanco, y tras alfil por f4 y caballo por f4, las negras completan su plan jugando con torre por c3, a lo que las blancas tienen que contestar con caballo por d5, aprovechando que además ganan un tiempo al amenazar la torre de c3. Por tanto, las negras deben decidir entre jugar con torre b3 y presionar en b5 o continuar con torre d3 y presionar en d4. La verdad es que ambas opciones conducen a posiciones muy similares, y Nepomniachtchi decidió continuar con la jugada torre d3, y Magnus decidió activarse con la jugada torre 7, no solo amenazando el caballo de d7, sino forzándole a ir a f8, ya que las negras no tienen ninguna otra casilla a la que mover el caballo, y si por ejemplo le vienen a defender con la jugada torre d8, simplemente tras torre por d7 y torre por, con caballo f6 ganarían pieza. Por tanto, tras torre 7, Nepomniachtchi se ve obligado a jugar de forma pasiva con caballo f8, y Magnus continúa con la jugada caballo f6, rey g7, caballo e8, y tras rey g8,
mejora un poco su posición jugando con D5, ya que avanza el peón hacia la coronación y aprovecha que las negras no pueden capturar el peón porque una vez más vendría un doble con caballo F6. Así pues, como Nepo no puede capturar en D5, hace exactamente lo mismo que Magnus y crea su propio contrajuego avanzando él su peón y juega con A4. Y tras caballo F6 y rey G7, Magnus solidifica la posición de su caballo jugando G5, ya que ahora el caballo no puede ser expulsado. Nepo continúa con A3, con su plan de avanzar el peón, y Magnus decide forzar las tablas jugando con caballo 8 y tras rey G8 simplemente repetir la posición con caballo F6, rey G7, caballo 8, rey G8 y caballo F6, consiguiendo una triple repetición. Y la verdad es que es medianamente comprensible, ya que es difícil sugerir una jugada para las blancas. Por ejemplo, si simplemente tras rey G7 las blancas juegan con D6, aprovechando que las negras no pueden capturar en D6 porque vendría caballo 8 una vez más y conseguiría ganar calidad, es cierto que la jugada D6 permite al pasivo caballo de F8, que hasta ahora no podía salir ya que tenía todas las casillas controladas por las piezas blancas, ahora tras D6 puede activarse por E6 y ahora este caballo está presionando en G5 y además las negras ahora sí que están amenazando en D6, ya que si por ejemplo las blancas juegan simplemente H4, ahora el peón de D6 sí que está en el aire, ya que tras torre por D6, aunque venga caballo E8, las negras han liberado la casilla de F8 y pueden jugar simplemente rey F8 y tras caballo por D6 la torre de 7 está en el aire y serían las negras las que acabarían con peón de más y con muchísimas chances de ganar la partida. Por tanto, está claro que tras la jugada D6 y caballo 6, las blancas tienen que seguir luchando por la iniciativa y crear amenazas. Por ejemplo, jugando con D7, con idea de jugar en algún momento con torre 8, intentar cambiar torres y coronar el peón, las negras podrían, por ejemplo, simplemente jugar torre de 8 y mantenerse sólidas. Y es que una vez jueguen con H6, van a tocar la debilidad de G5, que probablemente acabe cayendo o se acabe cambiando por el peón de H6 y las negras consigan expulsar el caballo de F6. De manera que vamos a llegar a una posición que está totalmente igualada, donde las blancas apenas tienen ninguna opción de conseguir la victoria y encima, si no afinan, incluso podrían acabar perdiendo. Así que, por desgracia, hay que entender que la triple repetición quizá era la mejor opción para Magnus. Sin duda, otra interesante pero corta partida en la que Carlsen ha conseguido llevar a Nepomniachtchi al tipo de posiciones en la que se siente menos cómodo, pero desafortunadamente ha sido insuficiente para conseguir luchar por la victoria, a diferencia de la partida que te dejo aquí en pantalla, que esta sí que fue espectacular. Revísala y nos vemos mañana en el resumen de la ronda 5. Un saludo y hasta el siguiente.